Una madre ciega recibió solo una casa deteriorada como herencia, pero cuando sus hijos levantaron el piso podrido para repararlo, encontraron documentos enterrados que revelarían el robo de tierras más grande en la historia de Michoacán. Lo que descubrieron cambiaría sus vidas para siempre. Dale like si crees en la justicia. Suscríbete para más historias increíbles y comenta de qué país nos estás viendo. El estruendo del trueno hizo temblar las ventanas de la pequeña casa, y Remedios Velázquez apretó instintivamente el rebozo contra su pecho. Sus dedos, curtidos por 68 años de vida y 15 de ceguera, reconocían cada vibración que atravesaba las paredes agrietadas. Esta tormenta era diferente, más violenta, más amenazante. «Amá, aléjese de la ventana», gritó Celestino desde la cocina, donde el agua comenzaba a filtrarse entre las tejas sueltas. Sus manos de carpintero evaluaban rápidamente los daños, tocando cada viga, cada tabla, buscando señales de debilidad estructural. «Esta casa no va a aguantar mucho más». Marisol apareció en el umbral, aún con el uniforme blanco del hospital empapado por la carrera desde la parada del camión. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que había cargado durante meses, las deudas acumulándose, el techo filtrándose, los vecinos murmurando sobre demoliciones forzosas. «¿Dónde está Evaristo?», preguntó, sacudiéndose el agua del cabello, tratando de tapar el agujero del techo con lo que encontró en el patio, respondió Celestino mientras colocaba cazuelas bajo los goteros. «Pero es inútil. Necesitamos reparaciones de fondo, no parches». Remedios permaneció en silencio, pero su respiración se había vuelto más profunda. Conocía cada sonido de esa casa, cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre las rendijas. La había habitado desde que se casó con Eusebio, hace más de 40 años. Era lo único que les quedaba después de que él muriera en el accidente de la fábrica. Un estrépito en el patio los sobresaltó. Evaristo apareció en la puerta completamente empapado, cargando láminas de metal oxidado. «Esta pinche lluvia no para», exclamó, dejando caer las láminas con un ruido metálico. «Y el techo del cuarto de atrás ya se hundió. Mañana mismo tenemos que hablar con el licenciado ese de la inmobiliaria». «No», la voz de Remedios cortó el aire como una navaja. «Esta casa no se vende». Los tres hermanos intercambiaron miradas. Durante meses habían evitado esa conversación, pero la realidad los aplastaba como la lluvia sobre el techo deteriorado. «Amá, sea razonable». Marisol se acercó y tomó las manos de su madre. «No tenemos dinero para las reparaciones. Los del banco ya vinieron 2 veces. Si no pagamos, nos van a quitar la casa de todas formas. Además», agregó Evaristo, secándose el rostro con una camisa, «ese terreno vale más de lo que pensamos. Con lo que nos den podríamos rentar algo mejor, más seguro». Celestino se aproximó lentamente. Era el mayor, el que había cuidado a la familia desde que Eusebio murió. Sus decisiones siempre habían sido mesuradas, responsables. «Mire, amá, yo entiendo lo que significa esta casa para usted. Aquí nacimos, aquí crecimos, pero no podemos seguir viviendo en ruinas por aferrarnos al pasado». Remedios se puso de pie con una agilidad que sorprendió a sus hijos. Caminó hacia la ventana, guiándose por la memoria y el sonido de la lluvia. Sus dedos tocaron el cristal empañado. «¿Creen que no sé lo que pasa?», murmuró. «¿Creen que porque no veo no me doy cuenta de que las paredes se caen, de que el agua entra por todos lados, de que ustedes se matan trabajando para mantener esta ruina?» Los hermanos guardaron silencio. «Pero hay cosas que ustedes no saben», continuó, volviéndose hacia ellos. «Secretos que su papá se llevó a la tumba porque creyó que era mejor así». Marisol sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. «¿Qué secretos, amá?» «Esta tierra». Remedios hizo una pausa larga, como si estuviera decidiendo cuánto revelar.
Esta tierra tiene historia, historia de nuestra familia, historia que alguien no quiere que recordemos. Thunder crashed again, and this time the sound came with a crack that made them all freeze. One of the kitchen floorboards had split completely, creating a gap that revealed the dark space beneath. Ya estuvo. Celestino se dirigió hacia sus herramientas. Mañana mismo empiezo a reparar este piso. No podemos esperar más, pero algo en la mirada perdida de Remedios, en la forma como sus dedos aún tocaban la ventana, le decía que tal vez esa reparación revelaría más de lo que esperaban. La lluvia continuó cayendo sobre la casa de los Velázquez, pero por primera vez en años no se sentía como una amenaza de destrucción. Se sentía como una invitación a descubrir lo que había permanecido oculto demasiado tiempo. La mañana llegó con el olor a tierra mojada y madera húmeda. Celestino había madrugado para evaluar los daños con la luz del día, y lo que encontró superó sus peores expectativas. El piso de la cocina no solo tenía la grieta de la noche anterior, 3 tablas más se habían hundido durante la madrugada, creando un hoyo irregular que revelaba la oscuridad del subsuelo. «Marisol, tráeme la lámpara de mano», gritó hacia el cuarto donde su hermana preparaba el desayuno. Remedios apareció en la cocina moviéndose con la seguridad de quien conoce cada rincón de su territorio. Sus pies descalzos evitaron instintivamente el área dañada. «¿Qué tan grave está?», preguntó. «Peor de lo que pensé». Celestino se agachó junto al boquete. «Estas tablas están completamente podridas. Voy a tener que quitar al menos 6 para llegar a madera sana». Evaristo llegó de la calle cargando bolsas de cemento y tablones nuevos que había conseguido fiados en la maderera de Don Chema. «El compadre me dio hasta el viernes para pagar», anunció, dejando caer la carga. «Dice que si no le queda debiendo la mitad del material de construcción del pueblo». Marisol apareció con la lámpara y un termo de café. Los 4 se reunieron alrededor del hoyo como si fuera una fogata. «Bueno, pues a trabajar». Celestino tomó la palanca y comenzó a levantar la primera tabla suelta. La madera cedió con un crujido prolongado, liberando un olor extraño. No era solo humedad y tierra. Había algo más, algo que llevaba décadas ahí abajo. «Qué raro», murmuró Evaristo, alumbrando hacia el interior. «Se ve como si hubiera un espacio más grande ahí abajo». Celestino quitó 2 tablas más. El haz de luz reveló algo inesperado. No era simple tierra lo que había bajo el piso. Había una cavidad, como si alguien hubiera cavado intencionalmente un pequeño sótano. «¿Qué carajo?». Evaristo se inclinó más, pero Marisol le arrebató la lámpara. «Déjame ver». La luz iluminó el fondo de la cavidad, aproximadamente 1,5 metros más abajo, y ahí, envuelto en lo que parecían ser pedazos de lona encerada, había algo rectangular, algo que alguien había escondido muy cuidadosamente. Remedios se había acercado tanto que prácticamente se asomaba al hoyo. «¿Qué ven?», preguntó con una urgencia que sorprendió a sus hijos. «Hay algo ahí abajo, amá», respondió Marisol. Parece como un cofre o una caja». Los dedos de Remedios se crisparon contra su rebozo. «¿Una caja de madera con tallados?». Los 3 hermanos se miraron. ¿Cómo podía saberlo? Celestino se quitó la camisa y comenzó a bajar por el boquete. «¡Ten cuidado!», le gritó Marisol. «No sabemos qué tan firme está la tierra». Pero Celestino ya había llegado al fondo. Sus manos tocaron el objeto envuelto en lona. Era pesado, sólido, definitivamente madera tallada. «Evaristo, ayúdame a subirlo». Entre los 2, con cuerdas y mucho cuidado, lograron extraer el objeto. Cuando finalmente estuvo en el piso de la cocina, los 4 se quedaron mirándolo en silencio. Era efectivamente un cofre de madera de mezquite, tallado a mano con motivos florales y aves. A pesar de los años bajo tierra, estaba en excelente estado, como si la lona lo hubiera protegido perfectamente. «Amá», susurró Marisol, «¿usted sabía que esto estaba aquí?». Remedios extendió las manos hacia el cofre. Sus dedos
Reconocieron inmediatamente las tallas. Siguiendo cada curva, cada detalle de la madera, «Es de mi abuelo Florencio», murmuró y su voz tembló. «Él lo talló, reconozco su trabajo. Su abuelo lo enterró aquí, no lo enterró él». Remedios alzó el rostro, y por un momento pareció que podía ver a través de sus ojos ciegos. «Lo enterramos nosotros, mi papá y yo, cuando yo tenía 7 años. Celestino probó la cerradura. Estaba oxidada, pero no parecía imposible de abrir. ¿Tiene idea de qué hay adentro?». Remedios permaneció en silencio un largo momento. Sus manos seguían acariciando la madera tallada como si estuviera leyendo un libro. «Papeles», dijo finalmente. «Papeles importantes, papeles que alguien no quería que encontráramos». Evaristo tomó unas tenazas y con cuidado forzó la cerradura. El mecanismo cedió con un clic metálico. Marisol levantó lentamente la tapa. El interior del cofre los dejó sin aliento. Había documentos cuidadosamente doblados y envueltos en papel de cera, fotografías en sepia y lo que parecían ser títulos de propiedad con sellos oficiales antiguos. Celestino tomó uno de los documentos y lo desdobló con cuidado. Las palabras estaban escritas en una caligrafía antigua pero legible. «Escritura de propiedad. Terrenos de don Florencio Velázquez. 1943. Dios mío», susurró Marisol. «Amá, su abuelo tenía tierras». Remedios sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No tenía tierras, mija. Tenía las tierras, todas las tierras de esta zona, desde aquí hasta lo que ahora es el centro comercial nuevo». El silencio que siguió fue más profundo que el hoyo en el piso, pero entonces Evaristo tomó otro documento. «¿Qué pasó con todo esto?». La sonrisa de Remedios se desvaneció. «Nos lo robaron», dijo simplemente. «Y ahora vamos a saber quién fue». El documento que Celestino sostenía entre sus manos temblorosas contenía más que palabras. Contenía la historia perdida de su familia. Mientras Marisol organizaba cuidadosamente los papeles sobre la mesa de la cocina, evitando las gotas que aún caían del techo, Remedios se había sentado en su silla favorita, con una fotografía entre los dedos. «Esta es su bisabuela Soledad», murmuró, pasando la yema de los dedos sobre la imagen sepia. «Y su voz se quebró ligeramente, «es mi abuelo Florencio». La fotografía mostraba a una pareja de pie frente a una casa grande, mucho más grande que la actual. Detrás de ellos se extendían campos que parecían no tener fin. Amá, según este documento, el abuelo Florencio tenía casi 200 hectáreas. Evaristo leía con dificultad la escritura antigua. «Desde el Cerro de la Cruz hasta el río San Antonio». «El río San Antonio». Marisol alzó la vista. «¿Eso no es donde están construyendo ese centro comercial gigante?». Celestino había encontrado algo más en el cofre, un mapa dibujado a mano con tinta china, donde se detallaban los límites de la propiedad. Sus conocimientos de carpintería le ayudaron a interpretar las medidas y proporciones. «Esto es increíble», murmuró. «Si este mapa es correcto, toda la zona donde ahora están las tiendas departamentales, los restaurantes, el cine, todo eso era de la familia». Remedios se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes dispersas, creando patrones de luz y sombra en su rostro. «Mi abuelo Florencio era un hombre bueno», comenzó a relatar. «Trabajaba la tierra, criaba ganado, y cada cosecha compartía con las familias que tenían menos. Nunca supo leer ni escribir, pero era inteligente, muy inteligente». «¿Qué pasó entonces?», preguntó Marisol. «¿Por qué perdimos todo?». «Un abogado», la palabra salió de los labios de Remedios como veneno. «Un abogado de la ciudad que llegó con papeles y promesas. Se llamaba Paul». Hizo una pausa buscando en su memoria. «Aurelio Santibáñez». Los hermanos intercambiaron miradas. Ese nombre les sonaba familiar. «¿Santibáñez?». Evaristo frunció el ceño. «Como el dueño de la constructora Santibáñez». «El mismo», Remedios asintió.
Su padre, o tal vez él mismo, no sé qué tan viejo sea ahora. Celestino había encontrado más documentos, contratos, pagarés, documentos legales que no entendía completamente, pero que podía intuir que eran importantes. Miren esto. Les mostró un papel con membrete oficial. Es un contrato de compraventa de 1955. Dice que don Florencio vendió las tierras por... Sus ojos se abrieron enormemente. ¿5,000 pesos? En 1955. Eso no puede ser. Marisol tomó el documento. Aunque fuera 1955, 200 hectáreas tenían que valer mucho más que eso. Remedios regresó a su silla, pero ahora su postura era diferente. Más erguida, más decidida. Mi abuelo nunca vendió esas tierras, declaró. Ese papel es falso. ¿Cómo puede estar segura, amá? Porque yo estaba ahí el día que ese hombre vino a la casa. Sus ojos ciegos parecían ver escenas del pasado. Yo tenía 7 años. Mi abuelo no sabía escribir, pero sí sabía que esos papeles eran trampa. Le gritó a Santibáñez que se fuera de su propiedad. Evaristo había sacado su teléfono celular y comenzaba a buscar información. «No lo van a creer», exclamó después de unos minutos. «Aurelio Santibáñez sigue vivo, tiene 82 años y es dueño de la constructora más grande del estado. Su empresa construyó precisamente el centro comercial que está en nuestras tierras». El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades y de injusticia. Entonces, Celestino juntó los documentos. «Si podemos probar que este contrato es falso, si podemos demostrar que las tierras fueron robadas, podríamos recuperarlas», terminó Marisol. Remedios sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente ve la oportunidad de hacer justicia. «No solo podríamos», dijo, «vamos a recuperarlas». Pero ninguno de los 4 sabía que en una oficina lujosa del centro de Morelia, un teléfono comenzaba a sonar, y cuando Aurelio Santibáñez contestó esa llamada de uno de sus informantes, su rostro se endureció al escuchar que la familia Velázquez había comenzado a hacer preguntas sobre tierras que él creía enterradas para siempre. La tormenta había terminado, pero otra tempestad estaba a punto de comenzar. La oficina de Aurelio Santibáñez ocupaba todo el piso 24 del edificio más alto de Morelia. Desde sus ventanas panorámicas se podía ver el centro comercial Plaza del Valle, la corona de su imperio comercial, construido precisamente sobre las tierras que ahora los Velázquez reclamaban como propias. El anciano empresario, de 82 años, pero aún con la mirada afilada de un depredador, escuchaba el reporte de su asistente personal con creciente irritación. «¿Está seguro de que encontraron documentos, Carrillo?» «Completamente seguro, licenciado», respondió el hombre rechoncho que controlaba una red de informantes por toda la ciudad. «Mi contacto en el banco me confirmó que los Velázquez vinieron a preguntar sobre autentificación de documentos antiguos, y ayer estuvieron en el archivo municipal». Santibáñez giró su silla hacia la ventana. Desde ahí podía ver la casa deteriorada de los Velázquez, pequeña y patética en la distancia. «Después de tantos años», murmuró, «creí que esa historia estaba completamente enterrada. ¿Qué hacemos?» «Licenciado, de momento nada precipitado». Santibáñez tomó un cigarro de su escritorio. «Primero necesito saber exactamente qué encontraron y qué tan peligroso puede ser. Mientras tanto, en una mesa de formica desgastada en la casa de los Velázquez». Los 3 hermanos y su madre estudiaban cada documento con la minuciosidad de arqueólogos. Marisol había conseguido prestada una lupa de la farmacia del hospital y Celestino había limpiado cuidadosamente cada papel con un pincel suave. «Aquí hay algo extraño», señaló Marisol. «Este contrato de venta tiene la fecha de 1955, pero miren la tinta. ¿No les parece más oscura que en los otros documentos de la misma época?» Evaristo se acercó. Su trabajo como mecánico le había enseñado a detectar irregularidades en materiales. «Tienes razón, y miren estas líneas.
Pasó el dedo sobre el papel sin tocarlo. Están demasiado rectas, demasiado perfectas. En 1955 no había máquinas de escribir tan precisas. Remedios había permanecido callada, pero sus dedos no dejaban de tocar una pequeña medalla de plata que había encontrado en el fondo del cofre. «Esta medalla la traía mi abuelo siempre», dijo súbitamente. «Decía que le daba fuerza cuando tenía que tomar decisiones difíciles». «¿Se la dejó a usted?» «No, se la quitaron cuando murió. Dijeron que se había perdido en el entierro». Remedios alzó la medalla hacia la luz. «Pero aquí está». La puso en el cofre por algo. Celestino había hecho una cita con la licenciada Miranda Solórzano, una abogada joven especializada en derechos agrarios que había conocido a través de un compadre. Su oficina estaba en el centro histórico de Morelia, en un edificio colonial que había sido restaurado recientemente, según mis cálculos preliminares, les explicó la licenciada después de revisar los documentos. Si estas tierras les pertenecían legítimamente y fueron despojadas mediante fraude, estaríamos hablando no solo de la recuperación de las propiedades, sino de décadas de beneficios perdidos. ¿Qué significa eso?, preguntó Evaristo. Significa que Santibáñez no solo tendría que devolver las tierras, sino compensar por todo lo que ha ganado usándolas durante casi 70 años. La abogada hizo algunos cálculos en su calculadora. Estamos hablando de una cifra que podría alcanzar los cientos de millones de pesos. El silencio en la oficina fue absoluto, pero también significa, continuó la licenciada, que van a enfrentar a uno de los hombres más poderosos del Estado. Un hombre que no va a quedarse de brazos cruzados, como si sus palabras hubieran sido proféticas. Al salir del edificio, encontraron a dos hombres vestidos de traje esperándolos junto a su viejo automóvil. «¿Son ustedes la familia Velázquez?», preguntó el más alto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quiénes preguntan?», respondió Celestino, instintivamente poniéndose delante de su madre. «Somos del despacho jurídico del licenciado Santibáñez. Él quisiera hablar con ustedes. Les puede ofrecer una solución muy conveniente para todos». Remedios se adelantó, y por primera vez en años parecía que podía ver directamente a los ojos del hombre que había hablado. «Díganle a su jefe que si quiere hablar con nosotros, puede venir él personalmente a nuestra casa, la casa que está construida sobre nuestra tierra». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. «Señora, sería mejor que reconsideraran su posición. El licenciado Santibáñez es un hombre generoso, pero también puede ser determinante cuando es necesario». Evaristo se acercó, con los puños cerrados. «¿Nos está amenazando? Les estamos ofreciendo una oportunidad». El segundo hombre habló por primera vez. «Su familia ha vivido en la pobreza muchos años. Podrían tener una vida mejor si son razonables». Marisol tomó del brazo a su madre y hermanos. «Vámonos, no tenemos nada que hablar con ustedes». Mientras caminaban hacia su coche, el primer hombre les gritó: «Tienen hasta el viernes para pensarlo». Después será demasiado tarde. Esa noche, en la casa, con el piso de la cocina aún sin reparar, la familia Velázquez se reunió para tomar la decisión más importante de sus vidas. Los documentos estaban extendidos sobre la mesa. La medalla de plata brillaba bajo la luz de la lámpara, y en el aire flotaba una pregunta que todos conocían, pero nadie había formulado. Estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de desafiar a un hombre que había construido un imperio sobre tierra robada. La respuesta de Remedios fue clara y firme. «Mañana vamos a donde sea necesario y vamos a recuperar lo que es nuestro». Pero ninguno de ellos sabía que en la oficina del piso 24, Aurelio Santibáñez había decidido que los Velázquez representaban una amenaza que debía ser neutralizada por cualquier medio necesario. Watse el viernes llegó con una llamada telefónica a las 6 de la mañana que despertó a toda la casa. Marisol contestó el teléfono de la cocina con voz somnolienta, pero se despabiló rápidamente cuando escuchó la voz tensa del licenciado del hospital. «Marisol,
Necesito que vengas inmediatamente. Tenemos una inspección sorpresa de sanidad y hay irregularidades en tu expediente. ¿Qué tipo de irregularidades? Ven ahora, te explico cuando llegues. Cuando Marisol cortó la llamada, encontró a sus hermanos y a su madre ya despiertos, observándola con preocupación. Era del hospital. Hay problemas con mi trabajo. Se vistió rápidamente, con una sensación de urgencia que no tenía que ver solo con la llamada. Esto no puede ser coincidencia. No vayas, le dijo Remedios desde su silla. Es una trampa. Tengo que ir, amá. Si pierdo el trabajo, no vamos a tener dinero ni para comer, mucho menos para pelear contra Santibáñez. 2 horas después, Marisol regresó a casa pálida y con los ojos rojos de llorar. Los supuestos errores en su expediente habían resultado en una suspensión inmediata mientras se realizaba una investigación exhaustiva que podría durar meses. 25 años trabajando en ese hospital, murmuró, dejándose caer en una silla. 25 años sin una sola falta, sin una sola queja. Y ahora resulta que soy una empleada problemática. Celestino había salido temprano a buscar trabajo en una obra nueva, pero regresó antes del mediodía con noticias igual de desalentadoras. El ingeniero me dice que ya no necesitan carpinteros, que van a usar prefabricados. Se quitó el casco de seguridad con frustración. Y en la maderera de Don Chema me dijeron que ya no me pueden dar más material fiado porque llegaron rumores de que somos mala paga. Evaristo no había querido preocupar a la familia, pero el día anterior había encontrado su coche con las llantas ponchadas y una nota anónima en el parabrisas. Última advertencia. Por la tarde, cuando los 3 hermanos se reunieron en la cocina para hacer un balance de la situación, la realidad era aplastante. En menos de 48 horas habían perdido todos sus ingresos y se enfrentaban a una presión económica que podría quebrar su resistencia en cuestión de semanas. «Esto es exactamente lo que querían», dijo Marisol con la voz ronca de tanto llorar. «Nos van a estrangular económicamente hasta que tengamos que aceptar cualquier migaja que nos ofrezcan». Remedios había pasado la tarde en silencio, pero cuando los hermanos terminaron de lamentarse, se puso de pie con una determinación que los sorprendió. «Vengan conmigo», les dijo caminando hacia la puerta. «Hay algo que tienen que ver». Los guió hacia el patio trasero, donde un viejo mezquite extendía sus ramas sobre lo que quedaba de un jardín abandonado. «Aquí», señaló hacia la base del árbol, «están enterrados los restos de su bisabuelo Florencio». Los hermanos se miraron, confundidos. «¿Cómo que aquí, amá? El abuelo está enterrado en el panteón municipal. Su cuerpo está en el panteón». Remedios se arrodilló junto al árbol y comenzó a escarbarlo con las manos. «Pero su corazón está aquí». Literalmente, sus dedos tocaron algo duro bajo la tierra. Con la ayuda de sus hijos, sacaron una pequeña caja de metal oxidado. Adentro, envuelto en un pedazo de tela, había un corazón humano momificado y otro documento. «Dios mío», susurró Celestino, «¿qué es esto?» «Una tradición de nuestra familia», explicó Remedios. «Cuando alguien moría injustamente, el corazón se enterraba en la tierra familiar para que la justicia algún día regresara». El documento era un testamento, escrito en 1956. Un año después de la supuesta venta de las tierras. En él, don Florencio Velázquez detallaba cómo había sido engañado y amenazado por Aurelio Santibáñez. Y como su última voluntad, declaraba que las tierras debían permanecer en la familia para siempre. «Esto es una confesión», murmuró Evaristo. «Una confesión de fraude, y está fechado después del contrato de venta», agregó Marisol. «Prueba que el abuelo nunca aceptó la transacción. Esa noche recibieron la visita que habían estado esperando. Un automóvil negro se detuvo frente a la casa y Aurelio Santibáñez, en persona, bajó acompañado de 2 guardaespaldas. El anciano empresario entró a la casa sin ser invitado, evaluando con desdén las condiciones humildes de la vivienda.
Señora Velázquez, dijo con una voz que pretendía ser cordial, pero sonaba amenazante. Veo que han tenido algunos inconvenientes laborales. Remedios estaba sentada en su silla, pero su postura era la de una reina en su trono. Veo que usted sigue siendo un ladrón, licenciado Santibáñez. El hombre sonrió, pero era una sonrisa fría. Vengo a ofrecerles una oportunidad, 5 millones de pesos por esta propiedad y el compromiso de no hacer más investigaciones sobre asuntos del pasado. 10.000 veces más de lo que le pagó a mi abuelo por 200 hectáreas, respondió Remedios. ¡Qué generoso! Los tiempos han cambiado, señora. 5 millones es una cantidad considerable para una familia en su situación. Celestino se adelantó. No está en venta. Santibáñez miró a los 3 hermanos y luego a Remedios. Espero que reconsideren. Sería muy triste que esta familia perdiera más de lo que ya ha perdido. Cuando el hombre se fue, los Velázquez sabían que la verdadera guerra acababa de comenzar, pero también sabían que tenían algo que Santibáñez no esperaba, la verdad completa, enterrada durante décadas, pero finalmente lista para salir a la luz. Y Remedios, la mujer ciega que había guardado los secretos familiares durante toda su vida, estaba lista para la batalla final. La semana siguiente trajo una serie de eventos que pusieron a prueba la resistencia de los Velázquez más allá de cualquier límite imaginable. Evaristo fue golpeado por 3 hombres mientras regresaba de buscar trabajo, supuestamente durante un asalto en el que curiosamente no le robaron nada. Celestino recibió una orden de comparecencia por una demanda civil completamente fabricada de daños a propiedad privada, que lo obligaba a contratar un abogado que no podía pagar, pero el golpe más duro llegó cuando funcionarios municipales aparecieron con una orden de demolición, argumentando que la casa representaba un riesgo sanitario para la comunidad. Tienen 72 horas para desalojar, anunció el inspector. Un hombre nervioso que evitaba hacer contacto visual. Después de eso, procederemos con la demolición forzosa. Marisol estaba a punto de colapsar, sin trabajo, sin ingresos, con su hermano lesionado y la amenaza de perder lo único que les quedaba. La tentación de aceptar la oferta de Santibáñez se volvía más fuerte cada hora. Tal vez deberíamos tomar el dinero, murmuró esa noche, mientras curaba los moretones de Evaristo. 5 millones nos permitirían empezar en otro lugar, lejos de todo esto. ¡No! La voz de Remedios cortó la discusión como un látigo. No nos vamos a rendir cuando estamos tan cerca. ¿Cerca de qué, amá? Explotó Evaristo. Nos están destrozando. Van a demoler la casa. Nos van a dejar en la calle. Remedios se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Su postura era erguida, desafiante. «Hay algo que no les he contado», dijo lentamente. «Algo que mi abuelo me hizo prometer que nunca revelaría a menos que fuera absolutamente necesario». Los hermanos intercambiaron miradas. Después de todas las revelaciones de los últimos días, ¿qué más podría haber el día que enterramos el cofre? Continuó Remedios. También enterramos otra cosa, algo que Santibáñez necesita desesperadamente y que ha estado buscando durante décadas. ¿Qué cosa? Remedios sonrió y por primera vez en días era una sonrisa genuina. El libro de registros original, el libro donde mi abuelo anotaba todas sus transacciones, todos sus tratos, todos los préstamos que le hacía a la gente del pueblo, incluyendo los préstamos que le hizo al papá de Santibáñez cuando estaba quebrado. La habitación quedó en silencio absoluto. ¿Me están diciendo que tenemos evidencia de que Santibáñez nos debe dinero? No solo dinero. Remedios se acercó a la mesa donde aún estaban esparcidos los documentos. Mi abuelo le prestó 20.000 pesos al papá de Aurelio en 1940. Era una fortuna en esa época, con intereses acumulados durante 80 años. Celestino hizo cálculos mentales rápidos.
Estamos hablando de cifras astronómicas. Estamos hablando de que ellos nos deben más de lo que nosotros les debemos, confirmó Remedios. El libro está enterrado bajo la iglesia vieja de Santa María, en el pueblo donde nací. Lo enterramos ahí porque mi abuelo decía que era tierra sagrada, que nadie se atrevería a profanarla. Evaristo se incorporó a pesar del dolor de sus costillas. ¿Dónde exactamente? Bajo el altar mayor, en una caja de hierro forjado que mi abuelo mandó hacer especialmente. Marisol tomó las llaves del coche. Vámonos. Ahora mismo, el viaje al pueblo de Santa María tomó 2 horas por carreteras serpenteantes. La iglesia, construida en el siglo XVIII, estaba abandonada desde hacía décadas, pero la estructura principal se mantenía sólida usando las herramientas de Celestino y la memoria precisa de Remedios. Comenzaron a excavar bajo el altar. No fue fácil, las piedras eran pesadas y el espacio reducido, pero después de 3 horas de trabajo, encontraron la caja de hierro forjado. Adentro, protegido por papel de cera, estaba el libro de registros de don Florencio Velázquez. Las páginas amarillentas contenían años de transacciones escritas con tinta china en letra cursiva perfecta. Y ahí, en la página 347, estaba la entrada que cambiaría todo. 15 de marzo de 1940. Préstamo a Abundio Santibáñez. 20,000 pesos. Término, 5 años. Interés, 5% anual. Garantía. Compromiso de respeto a propiedades familiares. Velázquez a perpetuidad. Lo tenemos, gritó Evaristo. Tenemos la prueba de que nos deben dinero y de que se comprometieron a respetar nuestras tierras. Pero lo más importante no era el dinero, sino lo que había escrito don Florencio en los márgenes de la página. Nota A. Santibáñez, hijo, ha amenazado con fabricar documentos falsos. Si no le entrego las tierras, he decidido enterrar esta evidencia para proteger a mi familia. Que Dios haga justicia. Cuando regresaron a Morelia esa noche, encontraron a la licenciada Miranda Solórzano esperándolos en la casa con noticias urgentes. La demanda de demolición fue suspendida temporalmente, les anunció. Logré conseguir una injunción de 48 horas, pero necesitamos presentar evidencia nueva para extenderla. Remedios extendió el libro de registros hacia la abogada. Esto es suficiente evidencia. Cuando la licenciada terminó de revisar el libro, su expresión había cambiado completamente. Esto no es solo evidencia, dijo con voz temblorosa. Esto es una bomba nuclear. Con esto podemos no solo recuperar sus tierras, sino procesar a Santibáñez por fraude, extorsión y enriquecimiento ilícito. ¿Qué necesitamos hacer? Mañana presentamos todo ante el tribunal y después vamos a ver cómo el imperio de Aurelio Santibáñez se derrumba como un castillo de naipes. Esa noche, por primera vez en semanas, la familia Velázquez durmió tranquila. No sabían que Santibáñez había decidido tomar medidas desesperadas, ni que la verdadera prueba de fuego estaba a punto de comenzar. Pero Remedios, la mujer ciega que había guardado los secretos familiares durante toda su vida, sonreía en la oscuridad, sabiendo que la justicia finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. La mañana del tribunal amaneció con una claridad inusual, como si hasta el cielo hubiera decidido que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. El Palacio de Justicia de Morelia estaba más concurrido que de costumbre, y rumores sobre el caso Velázquez versus Santibáñez habían corrido por toda la ciudad durante la noche. Aurelio Santibáñez llegó en una caravana de 3 automóviles negros, acompañado por un equipo de abogados que parecían haber salido de una revista de negocios. Su confianza era evidente. Caminaba como un hombre que había ganado batallas similares durante décadas. Los Velázquez llegaron en su viejo automóvil, con Remedios vestida con su mejor rebozo, y los documentos ancestrales guardados en una simple bolsa de tela.
El contraste no podría haber sido más dramático. La licenciada Miranda Solórzano había trabajado toda la noche preparando la presentación, cuando el juez Eduardo Ramírez llamó a sesión. La expectación en la sala era palpable. «Su señoría», comenzó la licenciada, «lo que presento hoy no es solo un caso de recuperación de tierras. Es la revelación de un fraude que ha persistido durante casi 70 años y que ha despojado a una familia indígena mexicana de su patrimonio ancestral». El abogado principal de Santibáñez, un hombre corpulento de apellido Mendoza, se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. La parte demandante está usando lenguaje emocional sin sustento legal. Proceda con los hechos, licenciada Solórzano», indicó el juez. La licenciada desplegó los documentos sobre la mesa con ceremoniosa solemnidad. Primero el cofre tallado, después las escrituras originales, luego las fotografías sepia de don Florencio, y finalmente el libro de registros. Presento el libro de registros personal de don Florencio Velázquez, fechado entre 1938 y 1956, que demuestra no solo que las tierras en disputa nunca fueron vendidas legítimamente, sino que la familia Santibáñez mantiene una deuda histórica con los Velázquez que incluye cláusulas de protección territorial. El silencio en la sala se volvió denso cuando la licenciada leyó en voz alta la entrada del 15 de marzo de 1940. Las palabras de don Florencio resonaron en el recinto como ecos de una injusticia que había esperado décadas para ser escuchada. Santibáñez había perdido su compostura habitual. Sus manos temblaban ligeramente mientras susurraba instrucciones urgentes a sus abogados. «Su señoría», intervino el licenciado Mendoza, «estos documentos no han sido autentificados por expertos calificados. Podrían ser falsificaciones recientes». «Tengo aquí», respondió la licenciada Solórzano, «el dictamen de 3 expertos en paleografía de la Universidad Michoacana que confirman la autenticidad de los documentos, la antigüedad de las tintas y la consistencia histórica de los registros, pero el momento definitivo llegó cuando Remedios se levantó para testimoniar, guiada por su bastón y la mano de Celestino. Caminó hasta el estrado con una dignidad que impresionó a todos los presentes. «Su señoría», habló con voz clara y firme, «durante 60 años he guardado el secreto de mi abuelo porque él me hizo prometerle que solo hablaría cuando fuera el momento correcto. Ese momento es ahora». Su testimonio fue devastador. Narró con detalles precisos cómo había presenciado las amenazas de Santibáñez padre, cómo había ayudado a enterrar los documentos, cómo su familia había vivido en la pobreza durante décadas mientras veía crecer el imperio construido sobre tierra robada. «Señor Santibáñez», el juez se dirigió directamente al empresario, «¿tiene algo que decir en su defensa?» Aurelio Santibáñez se levantó lentamente, por primera vez en décadas. Parecía un anciano de 82 años. «Su señoría, mi familia ha trabajado honestamente durante generaciones. Si hubo irregularidades en el pasado, yo no fui responsable de ellas. ¿Está usted negando conocimiento de los documentos presentados?» Santibáñez miró hacia los Velázquez, después hacia sus abogados, finalmente hacia el techo del tribunal. «No puedo negar lo que está escrito con la letra de mi propio padre», murmuró, «pero tampoco puedo aceptar que se deshaga el trabajo de toda mi vida por errores del pasado». El juez anunció un receso de 2 horas para deliberar. Durante ese tiempo, algo extraordinario sucedió en los pasillos del Palacio de Justicia. Familias enteras comenzaron a acercarse a los Velázquez. Eran otras familias que habían perdido tierras en circunstancias similares durante las mismas décadas. El caso había abierto una compuerta de testimonios que habían permanecido silenciados por el miedo y la desesperanza. «Mi abuelo también perdió su rancho con Santibáñez», le dijo una mujer anciana a Remedios. «Siempre supimos que había sido un engaño,
pero nunca tuvimos el valor de enfrentarlo. Mi familia perdió nuestro terreno junto al río en 1963, agregó un hombre de mediana edad. El mismo tipo de documentos falsos, las mismas amenazas. Cuando el juez regresó con su veredicto, la sala estaba abarrotada no solo de curiosos, sino de víctimas de injusticias similares. Después de revisar cuidadosamente la evidencia presentada, anunció el juez, este tribunal encuentra que los documentos de 1955 que sustentan la propiedad actual del señor Santibáñez son fraudulentos y que las tierras en disputa pertenecen legítimamente a la familia Velázquez. La explosión de gritos y aplausos fue ensordecedora. Además, continuó el juez, ordeno la inmediata restitución de las propiedades, más el pago de daños y perjuicios calculados en base a los beneficios obtenidos durante el período de posesión ilegal. Santibáñez se desplomó en su silla como si le hubieran quitado el aire de los pulmones, pero la batalla no había terminado. Mientras la familia Velázquez celebraba en los escalones del Palacio de Justicia, los abogados de Santibáñez ya preparaban apelaciones y recursos legales que podrían extender el proceso durante años. Esto no se acaba aquí, le murmuró el licenciado Mendoza a uno de sus colegas. Tenemos recursos en tribunales superiores, pero lo que no sabían era que el caso había despertado algo más poderoso que cualquier recurso legal. La atención de la prensa nacional y la indignación pública contra décadas de impunidad. Esa noche, mientras la familia Velázquez regresaba a su casa humilde, que ahora sabían que estaba construida sobre tierra que legalmente les pertenecía, Remedios sonreía con una paz que no había sentido en décadas. «Abuelo», murmuró hacia el cielo estrellado, «tu justicia finalmente llegó a casa». Los días siguientes al veredicto fueron un torbellino de atención mediática que transformó a los Velázquez de una familia anónima en el símbolo nacional de la lucha contra la corrupción histórica. Reporteros de todo el país llegaron a Morelia para documentar la historia, y la pequeña casa con el piso roto se convirtió en un lugar de peregrinaje para familias con historias similares. Pero Aurelio Santibáñez no había llegado a ser uno de los hombres más ricos del estado sin saber cómo pelear. Sus abogados presentaron no una, sino 5 apelaciones diferentes en distintos tribunales, alegando irregularidades procesales, prescripción de derechos y hasta cuestionando la competencia del juez Ramírez. «Van a hacer que esto se alargue durante años», le explicó la licenciada Solórzano a la familia. «Es una táctica clásica, agotar económicamente a la parte más débil hasta que se rinda». Durante esas primeras semanas después del veredicto, la presión sobre los Velázquez cambió de naturaleza, pero no de intensidad. Ahora no eran amenazas físicas, sino una guerra legal sofisticada diseñada para confundir y desmoralizar. Cada mañana llegaban citatorios para diferentes audiencias, solicitudes de documentos adicionales y requerimientos técnicos que parecían diseñados para hacer que la familia se sintiera perdida en un laberinto burocrático. «No entiendo nada de esto», se lamentó Celestino una tarde, rodeado de papeles legales que cubrían toda la mesa de la cocina. «¿Qué significa recurso de amparo indirecto en revisión?» «Significa que están tratando de confundirnos», respondió Marisol, quien había comenzado a estudiar terminología legal en las noches. Pero la licenciada Solórzano dice que son tácticas desesperadas. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente en los Velázquez después de la victoria inicial. Ya no eran las mismas personas que habían descubierto los documentos por accidente. Ahora eran luchadores conscientes de que representaban a muchas más familias que ellos mismos. La transformación era evidente en cada uno de ellos. Marisol había sido reinstalada en su trabajo del hospital después de que el caso ganara notoriedad pública.
y había recibido disculpas oficiales de la administración, pero más que eso, sus compañeras de trabajo ahora la veían con un respeto nuevo. La enfermera que había enfrentado al hombre más poderoso del Estado se había convertido en líder sindical, defendiendo los derechos de todos los empleados del hospital. Celestino encontró más trabajo del que podía manejar, pues muchos constructores querían contratar al carpintero honesto que enfrentó a Santibáñez. Pero él había comenzado a rechazar proyectos que no cumplieran con estándares éticos estrictos. Ya no necesitaba trabajar solo por dinero. Ahora elegía proyectos que contribuyeran al bienestar de la comunidad. Evaristo había comenzado a trabajar como chofer de la licenciada Solórzano, quien había decidido especializarse en casos de restitución de tierras durante los viajes a comunidades rurales para investigar otros casos similares. Había descubierto una vocación que nunca supo que tenía: documentar testimonios de injusticia y ayudar a organizar a las familias afectadas. Pero fue Remedios quien experimentó la transformación más notable. La mujer que durante años había vivido resignada a su ceguera y a la pobreza, ahora se había convertido en la voz de una causa que trascendía su familia. Universidades la invitaban a dar conferencias, organizaciones civiles solicitaban su apoyo, y periodistas de todo el país llegaban para entrevistarla. «No se trata solo de nuestras tierras», declaró en una entrevista televisiva que fue vista por millones de personas. «Se trata de todas las familias que han sido despojadas por hombres poderosos que creen que pueden comprar la justicia. Se trata de demostrar que en México todavía es posible que los pequeños ganen contra los grandes cuando la verdad está de nuestro lado». La presión pública creció exponencialmente cuando otras víctimas de Santibáñez comenzaron a presentar demandas similares. El periódico local publicó una investigación exhaustiva que reveló un patrón de apropiación ilegal que se extendía por 5 décadas y afectaba a más de 50 familias. Los reportajes mostraron mapas detallados de cómo las propiedades habían sido transferidas ilegalmente, testimonios de ancianos que recordaban las mismas tácticas de intimidación y documentos que sugerían la complicidad de funcionarios públicos. El caso se volvió viral en redes sociales con el hashtag Musi Justicia para los Velázquez, pero pronto evolucionó hacia Ushi Justicia para Todos. Videos caseros de familias contando sus propias historias de despojo comenzaron a circular, creando una ola de conciencia nacional sobre la corrupción histórica en el campo mexicano. La presión se intensificó cuando organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a monitorear el caso. Amnistía Internacional envió observadores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó informes al gobierno mexicano sobre el patrón de despojos en Michoacán, pero el golpe definitivo llegó cuando la Procuraduría General de la República anunció que abriría una investigación criminal contra Santibáñez por fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los documentos encontrados en el cofre de don Florencio no solo habían servido para recuperar las tierras, sino que habían destapado una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos, notarios y empresarios de toda la región. «Se acabó», le dijo Santibáñez a su esposa una tarde, contemplando desde su oficina el centro comercial que había sido su orgullo y que ahora tendría que entregar. «Todo lo que construimos durante décadas se va a desmoronar como un castillo de naipes. ¿No hay nada que podamos hacer?», preguntó ella, una mujer elegante que había vivido en la opulencia sin preguntarse nunca de dónde venía el dinero. «¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Podríamos huir?» Santibáñez se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. «Tengo cuentas en el extranjero, propiedades en otros países.
Podríamos vivir cómodamente en Suiza o en las Islas Caimán, pero significaría abandonar todo lo que conocemos, vivir como fugitivos el resto de nuestras vidas. La conversación fue interrumpida por la llegada del licenciado Mendoza, quien traía noticias aún peores. Licenciado, la situación se ha complicado más allá de lo que imaginábamos, anunció con rostro sombrío. El Ministerio Público encontró irregularidades en más de 200 contratos de compra-venta que su empresa realizó en los últimos 30 años. Están congelando todas sus cuentas bancarias y hay órdenes de aprehensión preparadas. Santibáñez se desplomó en su silla ejecutiva de cuero, repentinamente convertida en el trono de un reino que se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Horas? ¿Tal vez días? Mendoza bajó la voz. Le recomiendo encarecidamente que considere la fuga. Tengo contactos que pueden facilitar una salida discreta del país. Pero esa noche, Aurelio Santibáñez tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a sus propios abogados y familiares. En lugar de huir, solicitó una reunión privada con la familia Velázquez. «¿Está loco?», le gritó su esposa. «Esa gente lo va a destruir. Van a pedir que lo metan a la cárcel de por vida. Tal vez sea hora de que pague por lo que he hecho», respondió con una calma que ella nunca había visto en él. «Tal vez sea hora de hacer lo correcto. Aunque sea demasiado tarde». El mensaje llegó a los Velázquez a través de la licenciada Solórzano, quien inicialmente recomendó rechazar cualquier encuentro. «Puede ser una trampa», les advirtió, «o un intento desesperado de negociar algo que los beneficie a ustedes, pero que le permita escapar de la justicia criminal». «Quiero escuchar lo que tiene que decir», declaró Remedios con firmeza. «Hemos llegado hasta aquí siguiendo el camino de la verdad. No vamos a detenernos ahora por miedo. El encuentro se programó para el día siguiente en la casa de los Velázquez. Con la mediación de la licenciada Solórzano y la presencia de un notario público, la noticia se filtró a la prensa, y para la mañana de la reunión, docenas de reporteros y cámaras de televisión rodeaban la humilde vivienda. Santibáñez llegó solo, sin guardaespaldas, sin abogados. Su automóvil blindado contrastaba grotescamente con la sencillez del barrio. Pero cuando bajó del vehículo, era evidente que ya no era el mismo hombre poderoso que había intimidado a familias durante décadas. Era un anciano derrotado que parecía haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. Caminó lentamente hacia la casa, ignorando las preguntas gritadas de los periodistas. Con la mirada fija en el suelo, cuando Celestino le abrió la puerta, el contraste no podría haber sido más dramático. El carpintero de manos callosas recibiendo al magnate que había perdido todo. «He venido a pedirles perdón», dijo Santibáñez sin preámbulos, dirigiéndose directamente a Remedios, «y a ofrecerles algo más que lo que cualquier tribunal podría otorgarles». La anciana estaba sentada en su silla favorita, con el rebozo cuidadosamente arreglado y las manos entrelazadas sobre su regazo. Su postura era digna, serena, como la de alguien que había encontrado la paz después de una larga lucha. «¿De qué habla, licenciado Santibáñez?», preguntó Celestino, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Quiero entregarles voluntariamente no solo las tierras que les corresponden según el fallo judicial, sino todas mis propiedades comerciales construidas sobre territorio que pudo haber sido despojado ilegalmente». Su voz temblaba ligeramente. «El centro comercial, los desarrollos habitacionales, las oficinas, los terrenos urbanos, todo». El silencio en la habitación fue absoluto. Incluso la licenciada Solórzano, acostumbrada a negociaciones complejas, parecía atónita por la magnitud de la oferta. «Estamos hablando de propiedades valuadas en más de 1.000 millones de pesos», murmuró. «¿Está usted completamente consciente de lo que está ofreciendo?». Santibáñez asintió lentamente. «Completamente consciente, a cambio», continuó, mirando directamente a Remedios, aunque ella no pudiera verlo.
Solo pido que me permitan conservar una pequeña casa para vivir mis últimos años, una pensión modesta para subsistir, y que no se procese penalmente a mi familia. Mis hijos y nietos no son responsables de mis pecados. Ellos construyeron sus propias vidas con trabajo honesto. Remedios permaneció en silencio durante varios minutos que parecieron eternos. Sus dedos acariciaban la medalla de plata de su abuelo, como buscando guidance en la memoria de don Florencio. Finalmente se levantó de su silla y caminó hasta quedar frente a Santibáñez. Sus manos extendidas encontraron el rostro del anciano empresario, y por un momento tocó las líneas de cansancio y arrepentimiento que marcaban su piel. «Licenciado Santibáñez», dijo con una voz que no contenía odio, sino una tristeza profunda. «Mi abuelo siempre decía que la justicia no era venganza, sino reparación. Decía que cuando alguien hace daño, lo importante no es destruirlo, sino que repare el daño y evite que se repita». Sus palabras flotaron en el aire cargado de tensión. «Acepto su oferta», continuó, «pero con condiciones que van más allá de lo que usted ha propuesto. La mañana del 15 de marzo, exactamente un año después de que los hermanos Velázquez descubrieran el cofre enterrado bajo el piso de su cocina, amaneció con una claridad cristalina que parecía prometer un nuevo comienzo. El aire de Morelia llevaba el aroma de las flores de jacaranda y el sonido distante de las campanas de la catedral, pero en la casa de los Velázquez el ambiente estaba cargado de una expectación diferente. Hoy se firmaría el acuerdo más extraordinario en la historia legal de Michoacán. Los jardines del Palacio de Gobierno habían sido acondicionados para recibir a más de 3,000 personas que llegaron desde todos los rincones del estado para presenciar la ceremonia. Familias campesinas que habían viajado durante horas en autobuses destartalados se mezclaban con reporteros internacionales, académicos universitarios y representantes de organizaciones de derechos humanos. Remedios se había levantado antes del alba, no por nerviosismo, sino por una serenidad profunda que la llenaba de energía, mientras se vestía con el huipil bordado que había pertenecido a su abuela. Sus dedos reconocían cada puntada, cada diseño que contaba la historia de generaciones de mujeres michoacanas que habían luchado por la dignidad de sus familias. «¿Está lista, amá?», le preguntó Marisol, quien había decidido usar el vestido de enfermera que llevaba el día que perdió su trabajo por defender a su familia. «He estado lista durante 70 años», respondió Remedios con una sonrisa. «Pero hoy, por fin, llega el día». El traslado al Palacio de Gobierno se convirtió en una caravana improvisada de solidaridad. Decenas de automóviles acompañaron al viejo coche de los Velázquez, creando una procesión que fue creciendo a medida que avanzaba por las calles de Morelia. La gente salía de sus casas para aplaudir, niños corrían junto a los vehículos gritando «¡Viva Doña Remedios!», y comerciantes cerraban sus negocios para unirse a la celebración. En su oficina, Aurelio Santibáñez terminaba de firmar los últimos documentos que transferirían la totalidad de su imperio empresarial al recién creado Fondo de Reparación Histórica de Michoacán. Sus manos, que durante décadas habían firmado contratos millonarios, ahora temblaban ligeramente mientras ponía su rúbrica en los papeles que marcarían el final de una era y el comienzo de otra. «¿No se arrepiente?», le preguntó su asistente personal, quien había trabajado con él durante más de 20 años. Santibáñez miró por la ventana hacia el centro comercial que había sido el símbolo de su éxito y que en unas horas ya no le pertenecería. «Carrillo», dijo lentamente, «durante 80 años he vivido con el peso de saber que mi riqueza estaba construida sobre el sufrimiento de otros. Hoy, por primera vez en décadas, voy a dormir en paz,
El acuerdo que se firmaría esa tarde era revolucionario, no solo por su magnitud económica, sino por su estructura innovadora. Las condiciones que había impuesto Remedios habían transformado una simple restitución de tierras en un modelo de justicia restaurativa que estaba siendo estudiado por universidades de todo el mundo. Primero, todas las propiedades de Santibáñez se transferirían al Fondo de Reparación Histórica, que sería administrado por un consejo integrado por representantes de las familias afectadas, organizaciones civiles, universidades y el gobierno del Estado. Segundo, se crearía un programa de investigación histórica para identificar y documentar todos los casos de despojo de tierras en Michoacán durante el siglo XX. Con el objetivo de ofrecer reparaciones a todas las familias afectadas. Tercero, las propiedades no se venderían, sino que se transformarían en proyectos comunitarios, centros de salud, escuelas técnicas, cooperativas agrícolas, centros culturales y espacios de desarrollo económico para las comunidades rurales. Cuarto, se establecería una universidad campesina en el terreno donde estaba el centro comercial, especializada en agricultura sostenible, medicina tradicional y preservación cultural indígena. Quinto, Aurelio Santibáñez dedicaría el resto de su vida a trabajar como coordinador del programa de reparaciones. Sin salario, viviendo con una pensión mínima y residiendo en una casa modesta proporcionada por el fondo. Sexto, se crearía un archivo histórico digital donde se preservarían todos los documentos recuperados y testimonios de las familias afectadas, para que futuras generaciones pudieran conocer la verdad y evitar que se repitieran las injusticias. Cuando llegó el momento de la ceremonia, el gobernador de Michoacán, quien inicialmente había tratado de minimizar el caso, se vio obligado a reconocer públicamente que el acuerdo representaba un parteaguas en la historia de la justicia social en México. La licenciada Miranda Solórzano, quien se había convertido en la coordinadora legal del fondo, explicó a la multitud los detalles del acuerdo con una emoción que apenas podía contener. Lo que presenciamos hoy no es solo la reparación de una injusticia histórica, declaró con voz amplificada por el sistema de sonido. Es la demostración de que en México es posible construir un futuro donde la justicia no sea privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Pero el momento más emotivo llegó cuando Remedios subió al estrado para pronunciar el discurso que sería recordado como uno de los más importantes en la historia moderna de Michoacán. Guiada por Celestino, caminó lentamente hacia el micrófono. Su figura pequeña y frágil contrastaba dramáticamente con la monumentalidad del momento. Pero cuando comenzó a hablar, su voz se amplificó no solo por los altavoces, sino por la fuerza moral de sus palabras. Hermanos y hermanas de Michoacán, comenzó, y inmediatamente 3000 voces guardaron silencio. Durante 70 años, mi familia guardó un secreto enterrado bajo el piso de nuestra casa. Hoy ese secreto se ha convertido en la semilla de un nuevo futuro para nuestro estado. Su voz, clara y firme, a pesar de sus 83 años, continuó. Mi abuelo Florencio siempre me decía que la tierra no le pertenece a los hombres, sino que los hombres le pertenecen a la tierra. Durante décadas, hombres poderosos creyeron que podían comprar y vender la tierra como si fuera cualquier mercancía. Hoy demostramos que estaban equivocados. Los aplausos comenzaron como murmullos y crecieron hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. Pero no celebramos venganza, continuó cuando el silencio regresó. Celebramos que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Sin importar cuánto tiempo tomen en llegar, celebramos que en México todavía es posible que los humildes triunfen sobre los poderosos cuando la razón está de su lado. Señaló hacia donde estaba sentado Aurelio Santibáñez, quien había ocupado un lugar discreto entre el público, vestido con ropa sencilla y con una expresión de profundo arrepentimiento.
Y celebramos también que nunca es demasiado tarde para el perdón y la reparación. El licenciado Santibáñez tuvo el valor de reconocer sus errores y de dedicar lo que le queda de vida a repararlos. Eso también es justicia. El momento cumbre llegó cuando Santibáñez se acercó al estrado. Los organizadores no habían planeado que hablara, pero Remedios extendió su mano hacia él en una invitación que nadie pudo interpretar como otra cosa que no fuera un gesto de reconciliación. Con voz quebrada por la emoción, el anciano empresario se dirigió al micrófono. Señora Velázquez, familias de Michoacán, durante 80 años construí un imperio basado en la injusticia y el despojo. Hoy entrego todo lo que tengo para reparar el daño que causé. Pero sé que ninguna cantidad de dinero puede devolver los años de sufrimiento que provoqué. Sus palabras fueron interrumpidas por sus propias lágrimas. Solo pido perdón y prometo dedicar cada día que me quede de vida a trabajar por la justicia que debí haber practicado desde el principio. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones encontradas. Entonces, para sorpresa de todos, Remedios se acercó a Santibáñez y, tomándolo del brazo, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva de Michoacán. Don Aurelio, mi abuelo decía que el perdón no borra el pasado, pero construye el futuro. Bienvenido a construir un futuro mejor para nuestros hijos. La ovación que siguió duró más de 15 minutos. Pero lo que realmente conmovió a los presentes fue ver a los dos ancianos, representantes de mundos que habían estado enfrentados durante décadas, abrazándose en el estrado como símbolo de una reconciliación que trascendía lo personal para convertirse en histórica. Después de la firma oficial de los documentos, comenzó la verdadera celebración. Grupos de mariachis y danzantes purépechas llenaron los jardines del palacio con música tradicional, mientras se instalaron puestos de comida típica michoacana que fueron pagados por el Fondo de Reparación como primer acto de servicio a la comunidad. Familias enteras que habían viajado desde pueblos remotos se acercaron a Remedios para agradecerle y contarle sus propias historias de injusticia. Cada testimonio reforzaba la convicción de que el caso Velázquez era solo el comienzo de una transformación más amplia. «Doña Remedios», le dijo una anciana de Uruapan, «mi familia perdió nuestro huerto de aguacates en 1967. ¿Cree que todavía podamos recuperarlo?» «Señora», respondió Remedios tomando sus manos arrugadas, «la justicia no tiene fecha de vencimiento. Si hay documentos, si hay testimonios, si hay voluntad de luchar, siempre hay esperanza». Durante las horas siguientes, la celebración se extendió por toda la ciudad. Restaurantes ofrecían comida gratuita en honor a los Velázquez. Comerciantes colgaron mantas de felicitación y en las redes sociales el hashtag Mi Justicia Realizada se convirtió en tendencia mundial. Pero quizás el momento más significativo ocurrió cuando los Velázquez regresaron a su casa al atardecer. El barrio completo los esperaba con una fiesta sorpresa organizada espontáneamente por los vecinos. Habían colgado papel picado entre los postes de luz, instalado un pequeño escenario en la calle y preparado una cena comunitaria donde cada familia había contribuido con un platillo. «Bienvenidos los millonarios del barrio», gritó don Chema, el dueño de la maderera, con humor cariñoso. «Somos los mismos de siempre», respondió Celestino, abrazando a sus vecinos. «La única diferencia es que ahora sabemos que la justicia sí es posible». Esa noche, mientras la familia se reunía en su sala, que conservaba la misma decoración humilde de siempre por decisión consciente de Remedios, hicieron el recuento de todo lo que había cambiado en un año. Marisol había sido nombrada directora del nuevo programa de salud comunitaria que funcionaría en el antiguo centro comercial. Su primera decisión había sido contratar a enfermeras y médicos que habían sido despedidos injustamente de otros empleos.
Celestino dirigiría la Escuela Técnica de Carpintería y Oficios que se instalaría en uno de los edificios del complejo comercial. Ya tenía una lista de 100 jóvenes del barrio que querían aprender oficios tradicionales. Evaristo había sido elegido coordinador del programa de documentación histórica, trabajo que le permitiría viajar por todo el estado registrando testimonios de familias afectadas por despojos similares. Y Remedios, la mujer que había comenzado esta historia como una anciana ciega viviendo en una casa deteriorada, se había convertido en la presidenta honoraria del Fondo de Reparación, cargo que ejercería desde su propia sala, recibiendo a familias que buscaran justicia y orientación. ¿Se imaginan?, reflexionó Evaristo mientras compartían una cena de tacos preparados por todo el barrio. Hace un año estábamos preocupados porque no teníamos dinero para reparar el techo. Y ahora administramos el fondo de reparación más grande en la historia de México. No administramos dinero, lo corrigió Remedios. Administramos esperanza. El dinero es solo la herramienta. La esperanza es el verdadero tesoro. Pero había algo más que los llenaba de satisfacción, el conocimiento de que su victoria había inspirado casos similares en todo el país. En Oaxaca, una familia zapoteca había recuperado tierras ancestrales usando los precedentes legales del caso Velázquez. En Chiapas, comunidades mayas habían comenzado a organizarse para reclamar territorios despojados durante décadas. En Sonora, ejidatarios habían iniciado demandas contra empresas mineras que habían ocupado ilegalmente tierras comunales. El modelo de justicia restaurativa implementado en Michoacán estaba siendo replicado, adaptado y mejorado en otros estados, creando una onda expansiva de reparación histórica que prometía transformar la relación entre las comunidades rurales y el poder económico en México. Esa noche, después de que los vecinos se fueran a sus casas y la familia finalmente se quedó sola, Remedios salió al patio donde estaba el mezquite, bajo el cual permanecía enterrado el corazón de su abuelo Florencio. El árbol había crecido notablemente durante el último año, como si la resolución de la injusticia histórica le hubiera dado nueva vida. Sus ramas ahora se extendían tanto que cubrían prácticamente todo el patio, creando una sombra protectora que invitaba al descanso y la reflexión. «Abuelo», murmuró tocando la corteza rugosa, «mire lo que su valentía logró. No solo recuperamos la tierra, recuperamos la dignidad de cientos de familias. Recuperamos la esperanza de que en México la justicia es posible». Sus hijos se acercaron y se sentaron en las sillas de plástico que habían colocado bajo el árbol. Durante meses, esa había sido su lugar de reunión para planear estrategias legales. Ahora era su espacio para soñar con todo lo que podrían construir. «¿Saben qué es lo que más me emociona?», dijo Marisol. «Es que otros nietos de otras familias despojadas no van a tener que esperar 70 años para obtener justicia. Vamos a crear un sistema donde las injusticias se corrijan rápido antes de que se conviertan en heridas generacionales». Celestino había comenzado a tallar pequeñas figuras de madera mientras conversaban, un hábito que había desarrollado para mantener las manos ocupadas mientras pensaba. «El otro día vino a verme un muchacho del pueblo de San Juan. Me dijo que su bisabuelo había perdido un molino de trigo en 1952. Exactamente con las mismas tácticas que usaron contra nuestro abuelo. Ya estamos investigando su caso. Y yo documenté 5 testimonios más esta semana», agregó Evaristo. «Familias de Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, todas con historias similares, todas con la esperanza renovada de que alguien las va a escuchar». Remedios sonrió en la oscuridad, meciendo suavemente su silla mientras escuchaba los sonidos nocturnos del barrio que ahora conocía su historia. «Su bisabuelo estaría orgulloso», murmuró, «no solo por lo que hemos logrado, sino por cómo lo hemos logrado, sin violencia, sin venganza, con verdad y perdón».
¿Y ahora qué sigue, amá?, preguntó Marisol. Remedios se quedó callada un momento, como consultando con la memoria de don Florencio, que parecía vivir en las raíces profundas del mezquite. Ahora seguimos construyendo el mundo que él soñó, un mundo donde ningún niño crezca viendo a sus padres humillados por los poderosos, un mundo donde la palabra justicia no sea solo una promesa vacía en los discursos políticos, sino una realidad que se construye día a día, caso por caso, familia por familia. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada, alimentada por café de olla que Marisol preparaba en la vieja estufa de leña que se habían negado a cambiar, a pesar de que ahora podían permitirse cualquier electrodoméstico moderno. Hablaron de los planes para la universidad campesina que se construiría donde antes estaba el centro comercial. Discutieron el programa de becas que otorgarían a jóvenes de familias rurales para estudiar derecho, medicina, ingeniería agrónoma, con el compromiso de regresar a sus comunidades para servir a quienes más lo necesitaran. Planearon la biblioteca digital que preservaría testimonios, fotografías, documentos históricos para que futuras generaciones pudieran conocer la verdad sobre el despojo sistemático de tierras en México durante el siglo XX. Soñaron con el día en que ninguna familia mexicana tendría que elegir entre aceptar la injusticia o arriesgarlo todo para luchar contra ella, porque habría sistemas institucionales que garantizarían el acceso real a la justicia. Cuando finalmente se retiraron a descansar, la casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que había conocido durante décadas. Ya no era el silencio del miedo o la resignación, era el silencio de la paz que llega después de una batalla justa que ha sido ganada no solo para uno mismo, sino para todos aquellos que vendrán después. En su cama, Remedios se quedó despierta unos minutos más, acariciando la medalla de plata de su abuelo que ahora llevaba siempre al cuello. Sus dedos reconocían cada detalle del metal trabajado a mano, en cada marca que contaba la historia de un hombre que había preferido esconder la verdad antes que ver sufrir a su familia. «Ya no hace falta esconderse, abuelo», susurró hacia el techo. «Ya no hace falta que nuestros secretos vivan enterrados. Ahora nuestros secretos se han convertido en la luz que ilumina el camino para otros». Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Morelia, pero esta vez no amenazaba con destruir techos deteriorados. Era una lluvia de bendición que regaba la tierra recuperada y prometía cosechas abundantes para las generaciones futuras. El hoyo en el piso de la cocina había sido reparado, pero se había conservado una placa de cristal que permitía ver el espacio donde habían estado enterrados los documentos que cambiaron la historia. Y cada gota de lluvia que caía sobre esa placa parecía susurrar las palabras que don Florencio había escrito casi un siglo atrás. «Que Dios haga justicia». La justicia había llegado, no como venganza, sino como reparación, no como final, sino como principio de una nueva historia donde la memoria de los despojados se había convertido en semilla de un futuro más justo para todos, en la casa que había estado amenazada por la demolición, pero que ahora era símbolo nacional de resistencia y dignidad. La familia Velázquez había aprendido que la verdadera herencia no son las tierras o las propiedades, sino la valentía de luchar por lo correcto, sin importar cuánto tiempo tome ni cuán poderosos sean los adversarios. Y Remedios, la madre ciega que había guardado durante décadas los secretos de una injusticia, ahora podía ver con absoluta claridad el futuro que se construía día a día. Un futuro donde ninguna familia tendría que esperar 70 años para obtener justicia, porque los cimientos de esa justicia se estaban construyendo ahora, con cada historia revelada, con cada verdad desenterrada, con cada acto de valor que transformaba la indignación en esperanza. El mezquite del patio creció fuerte y frondoso, sus raíces profundas en tierra que por fin había vuelto a casa.
sus ramas extendidas hacia un cielo que ya no amenazaba, sino que prometía, y bajo su sombra, generaciones futuras de la familia Velázquez crecerían sabiendo que ellos habían sido parte de la generación que demostró que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino de regreso a casa. ¿Conoces alguna historia familiar que te haga pensar en injusticias del pasado que merecen ser reveladas? La valentía de Remedios nos enseña que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz. No olvides compartir esta historia con quienes creen que la justicia siempre encuentra su camino. La justicia, como las raíces del mezquite, crece en silencio hasta que nada puede detenerla.